Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Nuevo Testamento. En el día de hoy estamos continuando con nuestra reflexión sobre los sacramentos. Especialmente reflexionamos sobre toda esta simbología, la riqueza impresionante de lo que significa el bautismo. Es esencial y fundamental para ingresar, para estar dentro de esta adhesión total dentro de la comunidad. Esto es lo esencial y fundamental entonces a través de estos ritos y sobre todo de la simbología. Vamos a mirar un poco ahora, hoy, continuando nuestra reflexión de todos los anteriores signos y símbolos que se utilizan en el bautismo, en Juan. Vamos a mirar desde Juan, capítulo 19, 34. Aquí nosotros encontramos el hecho de que vemos que del costado, ¿verdad?, de Jesús sale sangre y agua. Estamos en el capítulo 19, 34, cuando el soldado entonces le atraviesa el costado. 19, 34 dice de la siguiente manera. Los soldados, dice, fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Enseguida brotó sangre y agua. Recordemos que estamos en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan se escribe en el año 100, más o menos. Desde el 90, 100, 110, más o menos en ese tiempo se escribe el Evangelio de San Juan. No tenemos una fecha exacta, ¿verdad?, en el cual se pone el sello, la fecha, o se pone el encabezamiento con la fecha, el día en que se comienza a escribir o el día en que se termina de escribir, ¿verdad? Porque aquí también recordemos que hay una reflexión de una comunidad, porque el tercer momento recién es el escribir el Evangelio como tal, o la Biblia como tal. Se escribe en un tercer momento. Por eso yo insistí mucho y sigo insistiendo, no podemos continuar diciendo sola escritura, como dicen los protestantes, solamente la Biblia. No, la Biblia es resultado de todo un camino, todo un proceso. La Biblia es un libro pedagógico, de una experiencia profunda con el Señor, que es el primero. Luego de una tradición, la tradición es la iglesia.
Y ellos que no quieren saber nada, dice la tradición, pero ni saben lo que significa la tradición. Si vos no sabes lo que significa la tradición, entonces no digas nada, cállate. Porque la tradición justamente significa aquí esa vivencia de esta comunidad cristiana, judeo-cristiana, ¿verdad?, que lee el Antiguo Testamento, que medita la vida de Jesús sobre una experiencia profunda de Jesús y ahora entonces lo pone por escrito. Entonces lo encontramos recién en un tercer momento, tal como nosotros podemos ver aquí. E incluso aquí cuando ellos están releyendo el Antiguo Testamento, la comunidad judeo-cristiana que conoce muy bien el Antiguo Testamento, nos ayuda también a entender que nosotros jamás podemos dejar de lado el Antiguo Testamento, jamás. Como algunos dicen, ¿verdad? No, el Antiguo Testamento, que esto, que aquello, que no sé qué clase de Dios presenta. Mentira. Eso es porque no sabemos, porque no leemos. Entonces, hagamos las cosas con calma. Los que quieran hacer el curso del Antiguo Testamento, sigan el otro programa, ¿verdad? De Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Porque justamente uno tiene que entrar, tiene que conocer, tiene que entrar dentro del contexto histórico y después tiene que entrar dentro de la simbología y la semiótica. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender nunca la Biblia. Vamos a tomar así, como hacen los protestantes, así literalmente, porque dice aquí, porque está escrito. Sí, pero lo que está escrito tenés que saber por qué se escribió eso y cómo se escribió y quién lo escribió, ¿verdad? Y con qué finalidad lo está escribiendo y por qué las exageraciones, etc. O sea, esto es un tema apasionante por una parte, pero es muy delicado, hay que hacer bien las cosas. Entonces aquí, cuando yo les estaba diciendo que el Evangelio de Juan, que se está escribiendo, estamos ya en el año 100 más o menos después de Cristo, el evangelista está ya reflexionando sobre uno de los elementos esenciales para la vida cristiana, para esa comunidad judeo-cristiana, que será el bautismo. Este es uno de los sacramentos y de los ritos que tengan la influencia que tengan, porque siempre es historia de salvación. Ellos no es que están inventando como una cuestión mágica, no es que están inventando la pólvora, absolutamente no. Ni tienen ese deseo. Es una continuación, primero, así como lo entienden, una continuación total desde el Antiguo Testamento, porque ellos dicen en la persona de Jesús se está realizando o se ha realizado lo que Dios había prometido siempre en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Es esencial y fundamental. Si no lo entendemos así, ya no podemos ni agarrar la Biblia, porque ya vamos a leerlo mal. Nuestra clave de lectura es esa. Entonces, no es una cuestión mágica, no es una cuestión que cae del cielo, por eso yo digo como un ladrillo que te están tirando, y ¿dónde? Yo creo que ya arranque, como pone la ladrillo, y nada de ella arranque, nada de moína, pues. No es así la Biblia, alguien que te está tirando una cosa nueva que no tiene nada que ver con el otro. Es una continuación total y absoluta, como diciendo, aquí por fin Dios ha realizado su historia de salvación. Se ha cumplido lo que había prometido. Y entonces, cuando Juan en este capítulo 19:34 está reflexionando, es una comunidad que ya ha pasado mucho, que ya ha reflexionado mucho, que está viviendo mucho. Incluso decíamos la primera carta de Pedro, donde también se habla desde el rito del bautismo. Y la carta de Pedro se calcula que más o menos se escribe del 70 al 90, quiere decir que ahí ellos estaban comenzando también a pensar, a reelaborar y a decir, bueno, para ingresar a esta comunidad cristiana necesitamos prepararnos, porque comenzaban a ingresar a la comunidad otras personas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los recibimos? ¿Qué tenemos que proponer como comunidad para que estas nuevas personas que están queriendo ingresar puedan entender bien cómo se ha cumplido en la persona de Jesús todo lo que Dios había prometido? Es decir, aquí hay una continuidad en la persona de Jesús y el cumplimiento de la alianza de Dios para con su pueblo, pero tenemos que explicar y tenemos que dar a entender cómo se ha dado. Eso es uno. Pero a estas personas que han hecho este camino, es como decir, aquí nosotros les estamos aceptando y estamos diciendo, puedes entrar, entiendes, te has comprometido o estás comenzando a entrar en esta comunidad porque has entendido, por una parte, lo que ha sucedido y al mismo tiempo te comprometes, ¿verdad?, a seguir creciendo. ¿Se dan cuenta entonces que el compromiso es uno de los elementos esenciales y fundamentales dentro del bautismo?
donde papá y mamá, verdaderamente, si nosotros vivimos nuestro bautismo totalmente y absolutamente, vamos a tener que asumir, primero somos los papás, ¿verdad?, quienes asumimos el bautismo de nuestros hijos. Luego están los padrinos, que son con padre, con la madre, con el papá, en acompañar y nos representan a nosotros que somos comunidad. Siempre se le pone a alguien que pueda representarnos y que puedan acompañar seriamente en este camino que el Señor entonces nos está pidiendo. Hacer muerte, pero sobre todo resurrección a esta nueva vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. El Papa ha recordado en la audiencia general la jornada de oración, ayuno y obras de caridad dirigida a seguidores de todas las religiones para pedir el fin del coronavirus. La iniciativa se celebrará en todo el mundo el jueves 14 de mayo. Uniamoci come fratelli nel chiedere al Signore di salvare l'umanità dalla pandemia, di illuminare gli scienziati e di guarire i malati. Uno de los organizadores de la jornada es el cardenal Miguel Ángel Ayuso, encargado del Vaticano para el diálogo interreligioso. Era el tiempo ya de decir, es también bonito y necesario que nosotros los católicos, junto con todas las distintas denominaciones cristianas y en comunión con las diferentes tradiciones religiosas, que pudiéramos tener también una jornada de oración, de invocación, de suplicación para que esta pandemia pueda terminar. El cardenal propone a los creyentes que invoquen al Dios que adoran y a quienes no siguen una religión que alimenten el espíritu de solidaridad o unidad entre la humanidad. Entre los organizadores del Alto Comité para la Fraternidad Humana hay cristianos, pero también musulmanes y judíos. Creo que con esta buena intención, no el día 14 más, sino en estos tiempos en los cuales vivimos, de poder hacer algo de bien, buscando el modo personal, individual, empezando quizás por las propias familias, por los propios allegados y extendiendo esto a todas las personas a las cuales nosotros podamos ayudar y servir. La clave de este día es que además de la oración, se viva el ayuno y se practiquen obras de caridad. Según sus organizadores, se han multiplicado las adhesiones en todos los continentes y entre personas de todas las religiones. Por ejemplo, la ha apoyado públicamente Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao tiyurumoa. Yayekoheita ñamoita. Gel ha amiña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón. Camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos mirando desde el capítulo 19, 34 de San Juan. Aquí se fundamenta el bautismo sacramental de la muerte de Jesús, así como también encontramos anteriormente en Romanos capítulo 6, del 2 al 11, ¿verdad? Pero aquí se presenta de una manera distinta, ¿verdad? Es cuando el soldado traspasa, decíamos en ese momento, en el 34. Dice, cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Eso yo le estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Así como San Pedro también se escribe bajo la base del bautismo, del sacramento del bautismo como tal. Él va explicando. En síntesis, en esa carta lo que se explica es sobre el bautismo. Y ahí entonces aparece todo lo que significa la sangre y todo lo que significa el agua. Aquí en San Juan, en una forma así tan sencilla, en un versículo, te está diciendo que el cristiano nace, la comunidad nace ¿desde dónde? No de que le han roto las piernas, ¿verdad? Así también como el cordero que ellos comían en la Pascua, significa que Jesús es el cordero. No le romperán, no van a romper, dice, ni una partecita de los huesos de ese cordero. Es un rito muy interesante, Éxodo capítulo 12. Y aquí te está recordando eso, la parte del cordero. Pero no basta ahí, porque ahora viene el otro elemento, de la sangre y del agua. Para San Juan es fundamental y elemental. Y entonces cuando el soldado dice lo traspasa el costado, ¿qué es lo que está brotando del corazón mismo de Dios? Justamente sangre y agua, elementos fundamentales para el bautismo. Y dice entonces, uno de los soldados le atravesó al costado con su lanza y al momento salió sangre y agua. Juan, versículo 36 de este capítulo, intenta explicar el sentido misterioso de la herida de la lanza como cumplimiento de dos profecías. Entonces dice, el que vio esto lo atestigua, su testimonio, aquí está, es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, para que también ustedes crean. ¿Se dan cuenta? La Biblia es un libro teológico, no es un libro de crónicas, es un libro súper bien pensado, elaborado de una comunidad que está haciendo un camino de santidad y donde se le está pidiendo a cada miembro de la comunidad que sea responsable en su camino por retomar aquello que hemos perdido a causa del pecado. Entonces se le pone estilo normas, por eso es un libro pedagógico, se nos va enseñando. ¿Verdad? Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Ahí está, la escritura, el cordero inmaculado. Y otro pasaje de la escritura que dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Verán al que ellos mismos traspasaron. Es decir, aquí es donde está naciendo el sacramento del bautismo, esencial y fundamental. Por lo tanto, aquí se procura explicar lo que había dicho en el versículo anterior, 34. En sus comentarios, el Evangelio de San Juan, en este Evangelio tan interesante, hay muchos comentarios de los padres de la Iglesia principalmente. Uno de ellos, sobre todo, Cirilo de Alejandría. Ellos hacen alusión directamente, sangre y agua, a este sacramento, el sacramento del bautismo. Cirilo de Alejandría nos dice lo siguiente, aquel misterio es imagen y comienzo del don místico de la consagración y del santo bautismo. Es imagen y comienzo del don místico de la consagración y del santo bautismo. Aquí entonces tenemos en esta frase una síntesis de lo que significa el bautismo, queridos amigos, queridos hermanos. Nosotros muchas veces esto no sabemos, ¿verdad? Lastimosamente, porque nos falta estudiar, ya estudiar la Biblia, pero estudiar en serio,
estudiar en serio. No así como nos presentan, ¿verdad? De eso que es solamente charlatanerías por repetir simplemente lo que dice aquí. No es cuestión de repetir lo que dice, es cuestión de entender. Peñen su huevo y lleva. Es entender verdaderamente y profundamente lo que el Señor nos está diciendo y qué es lo que el autor sagrado luego, después de una reflexión profunda, nos está transmitiendo. Entonces aquí no tiene que haber charlatanería, ¿verdad? Sino que tiene que haber contenido profundo. ¿Cuál es la teología? ¿Qué quiso decir? Es por eso que nosotros ahora, por lo menos en estos cursos así un poco rapiditos también, no tan profundos, pero por lo menos lo elemental, para que miremos, veamos, entendamos qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. El bautismo como tal ya era reflexionado. Estamos en el año 100, San Juan, estamos en el año 100. Ya se escribió la primera carta de Pedro, se escribe sobre el bautismo. Entonces, cada uno de ellos sigue reflexionando. Cada uno de los que viven en esa comunidad siguen queriendo entender más y más cómo nos adherimos, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es esa pregunta justamente hecha los apóstoles después de la prédica, después de ese encuentro personal con el Señor? Hermanos, y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Es decir, queremos pertenecer a esta comunidad, pero dinos qué tenemos que hacer. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el camino? Y así se dan cuenta que hay un proceso y hay un progreso en nuestra vida cristiana. Proceso y progreso. Y entonces uno, al hacer este camino, entonces uno se encuentra verdaderamente con el sentido más profundo del bautismo, porque este es el primer camino de introducción, de compromiso para hacer este proceso, que nos va a llevar siempre al encuentro personal y central. Nosotros decíamos que todos los sacramentos giran en torno a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús, presencia real, visible, en este símbolo, ¿verdad? Bajo estos signos, como dice Santo Tomás de Aquino, el misterio más maravilloso que detrás, dice, de estos signos del pan y del vino, se encuentra nada más que el cuerpo real, la vida, la esencia de Dios mismo. Eso nos dice Santo Tomás de Aquino en su reflexión teológica, ¿verdad? Y en ese hermoso poema, el Pange Lingue. Bueno, y entonces aquí nosotros miramos que es imagen y comienzo del don místico de la consagración y del santo bautismo. Esto es entonces lo que encontramos en la sangre y en el agua, en traspasar el corazón, el costado de Cristo. Otro padre de la iglesia que se llama Apolinar de la Odisea, él entonces también tiene su reflexión y dice: la sangre del costado significa la purificación, el agua significa el bautismo para la santificación. Purificación es la sangre, purificación. Y el agua es sobre todo santificación. Esto nos dice Apolinar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Eres aquel que la muerte venció. Eres aquel que me liberó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Oh Señor. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios.
que la muerte venció. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios que nos invita siempre a mirar profundamente el significado de lo que encontramos en la Biblia. Este soldado que traspasa, dice, ¿verdad?, del corazón, el costado de Cristo, sale sangre y agua que significa para nosotros principalmente la purificación también por una parte, que es la sangre, nos dice Apolinar. Purificación. Y claro, la sangre pues significa más el sufrimiento, ¿verdad? El dolor, el martirio, ¿se acuerdan? Hasta ahora nosotros utilizamos la túnica roja, por ejemplo, cuando celebramos al mártir, el martirio, el que dio la sangre por los demás. Entonces esto nos purifica. Incluso hasta nosotros decimos, cuando alguien muere mártir, ya directamente es santo, es la santificación directa. No necesita hacer tantos pasos para mirar, entender este es santo, no es santo, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, sino que es la que purifica cuando uno da la vida en la fe totalmente, ¿verdad? En la fe totalmente. Es capaz de defender su propia fe o la fe de la comunidad, la fe en Jesucristo. Ese es un mártir, ¿verdad? Entonces, hasta ahora la Iglesia directamente canoniza al mártir, al que entrega la vida por la fe. Bueno, y el agua, que significa la santificación. El agua cristalina, el agua pura, ¿verdad? Esto significa santidad. La santidad significa la transparencia, ¿verdad? Eso significa santidad. No es lo turbio. Eso es el pecado, lo turbio, lo oscuro, lo sucio, ¿entienden? Estas son simbologías, queridos hermanos. Entonces el pecado es representado a través de la oscuridad. El pecado es representado a través de lo que es turbio. Nosotros lo decimos, estás haciendo algo turbio, cosas turbias, cosas oscuras, cosas entonces que corrompen al hombre, ¿se dan cuenta? Entonces todo lo que es negativo normalmente nos hace indicar, pero esta es una simbología, queridos hermanos. Simbología es un signo que nos hace entender en el aspecto moral. Estamos mirando en este caso, porque al hablar de pecado, la palabra pecado, se entiende desde el aspecto moral. Ya hay un juzgar nuestras acciones. Y entonces a ese juzgar de nuestras acciones decimos, esto está mal. Estamos yendo por el camino equivocado. Y entonces esa acción es una acción moral. Es una acción que vos decidiste moralmente hablando dentro de tu propia libertad. Porque eso es pecado. Lleva que eso está mal, pero reyapo. La corrupción está mal, areyapo. Entonces eso es pecado, a eso le llamamos pecado, moralmente hablando, ¿entienden? Por eso que en la confesión, una de las cosas que uno dice, vos verdaderamente sabías esto, que esto es pecado, ¿verdad? Y claro, tu conciencia siempre te está diciendo y sabes bastante bien que eso está bien o que está mal. Bueno, porque si se hacen las cosas y si no se sabe verdaderamente, yo no sabía verdaderamente, eso no es pecado, porque moralmente no tiene agarradero. Si verdaderamente no se sabe que eso es pecado, ¿entienden? Entonces no es pecado, esa acción que se podía hacer o que no se podía hacer, ¿verdad? Pero que venga y que me diga que le maté, pero yo no sabía que eso era pecado. Bueno, eso me parece que sería una ignorancia muy perrina, vamos a decir ya así, ¿verdad? Una ignorancia total. Pero yo pienso que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Que matar a una persona está mal, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, es una acción pecaminosa. Es una acción, moralmente hablando, que podemos entender, al ser mala, es un pecado. Porque hay que eso está mal, ahí está el pecado. Bueno, entonces nosotros estábamos hablando aquí que la sangre de por sí es la que purifica, según Apolinar. Y el agua, entonces, lo que hace es santificar. Con esta simbología entendemos la santidad de cada uno de nosotros. Hay otro padre de la iglesia que se llama Ammonio. Él declara, por el agua renace la iglesia y por el agua
y la carne se alimenta. Por el agua renace la iglesia y por el agua y la carne se alimenta. Eso nos dice Amonio. Es una frase también muy interesante, ¿verdad? El renacer, nacer de nuevo. Y en digo ya muchas veces llevan de aire en vapo, que esto, que aquello, una ducha con el agua, bien, tibia o fría, lo que vos quieras. El asunto es que después salís de la ducha. ¿Y cómo salís? Salís como un pollito mojado, renovado, renacer, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo aquí Amonio. Te está utilizando una frase espectacular para darte a entender que a través del bautismo, lo que nosotros estamos haciendo con el agua, estamos renaciendo a una vida nueva. Por eso es que después tenemos que asumir un nuevo compromiso. Incluso nosotros decimos directamente, y esto es el renacer a la vida nueva, significa que Dios nos purifica, que Dios nos lava, que Dios nos da una vida nueva. Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Esencial y fundamental. Entonces así renace. ¿Quién renace? Y toda la iglesia, toda la comunidad, a través del bautismo. En la medida en que van entrando gente nueva, nos vamos purificando. Incluso nosotros teológicamente hablando decimos que el bautismo perdona todos los pecados, te deja 0 kilómetros, blanco, blanco. Utilizamos y leímos que según esa muerte y resurrección hace rato, que hay algunos elementos que se utilizan justamente para designar esta nueva vida, este renacimiento. ¿Cuál era? Era la vestidura de lino, dice, se vestían de blanco, blanco, porque ese blanco significaba o significa hasta ahora para nosotros la divinidad. Entonces cuando Amonio nos está diciendo que por el agua se renace, es la iglesia la que renace. Y por otra parte te está diciendo que con el agua y la carne se alimenta, quiere decir que esta es la fuerza y el alimento, la carne, la presencia, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Es el alimento. Es entonces la fuerza, la fortaleza. Ñande cuando ya cae, lo vivieron llamar, no enseguida. Enseguida llaman. El cano durante todo un tiempo. Y el agua también. Aniheu. Incluso el que hace agua, el que hace huelga, se le da de tomar agua siempre. No hace huelga de agua. Que haga nomás huelga de agua. Enseguida se muere. Ese sí que enseguida se muere. Quiere decir que pero ya huelga nomás no se oína ya. Huelga de hambre. No de muerte, ¿verdad? De hambre nomás lo que está haciendo. De comer cosas sólidas. Pero si no toma agua, por lo menos así de poquito le van dando un poco de agua, entonces se puede mantener. O si no, a monte más. Entonces te está diciendo, es el que te alimenta, el que se alimenta, el que te da vida. Y este es el significado del bautismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yayuruta ao y yurumoa. Yayekoheita ñamoita. Gel ha aniña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos del matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El
El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor que nos prepara las bases elementales y fundamentales para después hacer una buena interpretación, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, para ir leyendo uno a uno de los autores, los capítulos y los versículos. Aquí hablamos desde la base teológica, porque esta era la preocupación inicial. La Biblia de por sí aparece recién en un tercer momento, decíamos. En este primer momento de la experiencia con Jesús, y ahora esto sería más bien un segundo momento. El elemento teológico aparece en el segundo momento, porque el segundo momento es reflexionar sobre la experiencia de la vida que llevaron los discípulos con Jesús, y ahí ellos se preguntan, y ahí viene la teología. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se ha cumplido? ¿Cómo Dios se ha cumplido en la persona de Jesucristo lo que había prometido en el Antiguo Testamento? Y así entonces vamos entendiendo lo que va sucediendo aquí. Bueno, y entonces estamos llegando a esta parte donde justamente nos dice otro autor sagrado. Estamos viendo un poco a los padres de la iglesia. Este se llama Teodoro de Heraclea. Teodoro de Heraclea. Dice, la sangre causa la redención. La sangre causa la redención. Siempre de la sangre se habla más cuando es ese aspecto del sufrimiento, de la renuncia, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso la sangre es la redención, la que nos redime, la que nos salva, es el dolor, la cruz, el afrontar, ¿verdad?, nuestros propios sufrimientos. El agua, la santificación. Utiliza también, así como amonio, ¿verdad?, el aspecto de la santificación. O también como lo utilizaba anteriormente Apolinar, ¿verdad?, de la Odisea. Y dice que el agua santifica a través del bautismo. Teodoro de Motsuesta ofrece otra explicación y vamos a ver. Ciudad, esto que para cada uno de nosotros nos puede dar a entender desde su reflexión. Para Teodoro, la sangre es símbolo del ser increado, del ser increado. El agua, la participación mística en el mismo. El agua, la participación mística en el mismo. Este sí que es más, como decimos nosotros, este sí que es más profundo, ¿verdad? ¿Por qué Teodoro está hablando que la sangre, primero, es símbolo del ser increado? Porque recordemos que en ese tiempo, esto están viviendo muy tempranamente todavía, entonces tienen la concepción de que la sangre es la vida. Entonces la vida se genera desde la sangre, desde ahí viene. Y como el agua es el que mueve, ¿verdad?, entonces a la sangre, o sea, es toda esa combinación, ¿verdad? Entonces por eso está diciendo que el agua es la participación mística. Es como esa alma, esa fuerza que está dentro de la misma vida. Sangre y agua que se mueven juntos, se combinan. El agua como que se esconde, como que se pierde dentro de la sangre. Entonces con eso te está diciendo que el agua está participando con el elemento místico de lo que significa la vida religiosa, de lo que significa la vida de la resurrección, de lo que significa en este caso la vida del Espíritu, la vida de Dios. Este sí que es profundo, Este sí que es profundo. Teodoro cuando nos está diciendo esto, que la sangre es el símbolo del ser increado. Todavía no se ha creado, pero desde ahí nacerá esa nueva vida. Es increado, pero es la gracia de Dios que lo va a crear. ¿Desde dónde? Que está, dice, combinada. Esa sangre está combinada con el agua. ¿Y el agua qué es? Es la fuerza del Espíritu, del aspecto místico, nos está diciendo. Esta es una reflexión maravillosa, ¿verdad? Se declara
con detalle lo siguiente según San Agustín. Vamos a ver un poco uno de los santos de la iglesia más grandes que tenemos, ¿verdad? San Agustín, por sus reflexiones principalmente teológicas y también filosóficas, ¿verdad? Él sigue a Platón en su filosofía, pero la riqueza de Agustín es principalmente la teológica, a pesar de que también tiene elementos filosóficos fenomenales. Él declara con detalle, el evangelista, dice, se sirve de una palabra cuidadosamente escogida, porque dice, atravesó su costado e hirió su costado. Abrió como si se abriera la puerta de la vida de la que fluyeran los sacramentos de la iglesia. Imagínate lo que está diciendo entonces aquí Agustín. El hecho, dice, de que el soldado abra el costado de Cristo. Dice, de esta manera Cristo lo que está haciendo es abriendo las puertas para que fluyera nada más y nada menos que los sacramentos de la iglesia. Fluyen los sacramentos de la iglesia. Aquella sangre fue derramada para perdón de los pecados. Aquella agua se mezcla en el cáliz salvador. Ofrece pues tanto baño como bebida. Entonces esto es lo que se derrama, ¿verdad? Yehucuabó, la misma sangre de Cristo, el agua purificadora que se derrama, dice, ¿sobre quién? Sobre la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? Ya hemos dicho, es la comunidad, somos nosotros. Es decir, sobre la humanidad se está derramando la sangre y el agua. La vida por excelencia, que es la sangre, y el agua, que es la fuerza, ¿verdad? Que significa purificación, pero significa también la vida mística del espíritu, decíamos anteriormente, con Teodoro también nosotros. Este es también el sentir de la exégesis actual. Actualmente, cómo nosotros entendemos el sacramento del bautismo a través de la sangre y del agua. El sentido apenas, si puede ser otro, sino que en la muerte en cruz de Jesús tiene su fundamento. En la muerte en cruz de Jesús tiene el fundamento. Y esto sería la sangre, ¿verdad? O sea, la cruz es el lugar de nuestra redención. Es allí donde nosotros morimos también a nuestros pecados. Que vienen a ser así, los sacramentos tienen su fundamento en esta muerte elemental y fundamental de Cristo, en el bautismo. Y luego el otro elemento que es la cena del Señor. Estos ya son los teólogos actuales, Bullman, principalmente, que nos presenta esta reflexión, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos el fundamento de los sacramentos, dice Bullman. El fundamento de los sacramentos encontramos aquí. Para una exégesis que considera que la mención del agua y del bautismo de Juan, capítulo 3, versículo 5, y la referencia a la cena del Señor en Juan 6, 51, es decir, la mención clara de los sacramentos en el Evangelio de Juan, son adiciones posteriores de una redacción eclesial. Y esto es lo que queríamos decir anteriormente. Si se escribe en el año 100, se dan cuenta que ya estamos en un tercer momento. Es una adición, dice, es una glosa. Es una reflexión que hace la comunidad ya cuando ellos entienden muy bien lo que significa el sacramento del bautismo. Entonces, seamos serios en este sentido, hagamos buenas reflexiones, hagamos exégesis, entendamos lo que quiere decir y no leamos la Biblia así por así simplemente, ¿verdad? Sin entender lo que dice, solo porque leímos y porque está escrito. Lo escrito tiene un fundamento, lo escrito tiene en la base, ¿verdad?, elementos sustanciales, tiene elementos ahí de raíz que nos quieren enseñar algo. Y en este caso, el significado profundo del bautismo. Nos despedimos, queridos amigos, por el día de hoy. Concluimos así, en este día, en esta jornada, nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos mañana con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.